Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, transmitido por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Hoy contamos con los siguientes invitados: el máster Salomón Llerena del ISFA y el maestro Hilario Beltrán, presidente de la UNE del Guaya. Ya volvemos. Este es nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, y como lo anunciado, estamos por entrevistar, dialogar con el licenciado Salomón Llerena, jubilado del ISFA, justamente sobre lo que acaba de resolver en esta semana la Corte Constitucional, cuál es pues la inconstitucionalidad de la última ley al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Bienvenido, Salomón, y gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntenos, ¿cómo es la problemática que desataba esta ley que acaba de ser declarada por la Corte Constitucional, precisamente de que no era legal, no era constitucional? Muy buenos días. Primero, un saludo a todos mis amigos pensionistas que en este momento, más tarde tal vez, nos lleguen a observar. Primero, contentos porque la razón no exige fuerza. La ley de fortalecimiento de Fuerzas Armadas es inconstitucional porque los derechos de los ciudadanos no son regresivos. Los derechos de los ciudadanos siempre tienen que ser progresivos, y esta ley, en la práctica, lo que hacía era disminuir ciertos derechos. Por ejemplo, los aportes individuales de cada militar, hasta la ley anterior, eran del 23% del aporte individual. ¿Qué pasa con la nueva ley de fortalecimiento? Se reduce ese aporte individual al 9.15%. El aporte patronal, que era del 23%, también se reduce. O sea, el Estado se reduce a 11.45. Entonces, esto prácticamente estaba causando un problema financiero en la seguridad social militar, ¿no? Y asimismo hay otros asuntos que quisiera ver si tengo la oportunidad, como por ejemplo tocar el artículo 6 de la misma ley, en la que se establece, por ejemplo, que el ministro de Defensa Nacional es quien, a través de una terna, la presenta al Consejo Directivo, y de esa terna se elige al director general del ISFA. Pero, ¿quién pone al ministro de Defensa? Los ministerios de Defensa ya conocemos, todos los ecuatorianos, que son cargos políticos. Y como cargos políticos, muy aparte de que haya sido general, porque ya hemos tenido ministros de defensa periodistas, hemos tenido ministros de defensa economistas, hemos tenido ministros de defensa ingenieros, e inclusive damas. Y en la práctica, a partir de la Constitución del 2008, se dieron o se han dado todos estos acontecimientos, ¿no? Entonces, ¿a quiénes representan estos ministerios de defensa? A los gobiernos de turno. Y en los gobiernos de turno, a través de las personas que ellos ponen, a través del Ministerio de Defensa que pone al director, ¿qué ocurre? Le meten la mano pues al dinero de los afiliados, ¿no? ¿Quién me puede responder a mí? ¿Dónde están esos 552 millones que simplemente, como iban depositados a una cuenta única, no los devolvieron
al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Pero recién en el año, cuando nosotros comenzamos ya nuestras protestas, nuestros plantones, que vienen ya del 2018, ¿no? Porque muy aparte de eso también tuvimos nosotros una manifestación en el 2016, el 10 de agosto del 2016. Cuando se promulgó esa ley que acaba de ser declarada. Esa ley, estuvimos en la asamblea, estuvimos con propuestas, pero se aprobó esa ley en un gobierno que prácticamente buscaba la forma de cómo destruir la seguridad social de Fuerzas Armadas. No tengo otra cosa que decir, porque intentaron destruirla, así como intentaron destruir la seguridad social del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De los trabajadores del sector público y privado en este caso, ¿no? Porque recordemos que el Código Financiero Monetario, en las reformas que se hacen, prácticamente en ese proyecto, en esa reforma que se da en el 2008, los institutos de seguridad social ya se los faculta para que inviertan en las obras del gobierno nacional. Claro que eso podría ser muy productivo si estuviéramos hablando de países como Noruega, como Suiza, pero estamos hablando de Ecuador, donde un grupo de personas tenían la consigna de destruir, porque no hay otra cosa que decir, tenían la consigna de destruir la seguridad social y luego convertirnos en mendigos de un gobierno de turno que pensaba en la práctica llegar pues a gobernar 40 o 50 años. Pero ventajosamente, la historia se está escribiendo de una forma diferente y no calculada, y los que estuvimos defendiendo por la razón la seguridad social en Fuerzas Armadas, hoy podemos decir que no hemos triunfado porque aún no sacamos la nueva ley, aún tenemos que trabajar en la nueva ley porque esa es la orden de la Corte Constitucional, pero ya está, por declaraciones del ministro de Defensa, por cierto, ya está presentado un borrador prácticamente a la Asamblea Nacional, pero sale del ISMA, ¿no? Es allí donde yo quiero hacer público que el día de ayer ya tuvimos una reunión a través de las asociaciones, participaron varias asociaciones y la Federación Huancavilca. ¿Para qué? Para solicitar una copia de ese proyecto que aún nadie no ha revisado, al menos como tropa y como presidente de una asociación y vicepresidente de una federación, no me han enviado la copia, ya la estamos pidiendo formalmente, para que nuestras inquietudes, nuestras reformas, después de una socialización, ¿sí?, ya lleguen directamente con copia a la Corte Constitucional, para que en la práctica se hagan las cosas como tienen que hacerse y nuestros criterios también se incluyan, pues no vaya a ser que se aprobó una ley o presentaron un borrador que tal vez, estoy elucubrando, no beneficia a todos como se los debería beneficiar. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, dialogando con Salomón Llerena, pensionista del IFA. Este dictamen de la Corte Constitucional siente un precedente porque hace relación al IFA, al ISPOL, y de alguna manera también podría darse el mismo hecho para el IES, en términos justamente de quienes deben administrar, que justamente son los aportantes, no el gobierno, que con estas disposiciones hoy declaradas en el caso del IFA y el ISPOL inconstitucionales, pues como usted bien ha señalado, era el que imponía en la práctica al presidente, al administrador de estos institutos, pues, y de alguna manera pues le facilitaba el poder acceder a los recursos de estas instituciones, ¿no? Es decir, financiar lo que es el déficit fiscal, obligarlo a comprar bonos del Estado para las calendas griegas y todo lo que sabemos. Y como usted bien ha señalado, pues había una perversa política, porque hay que calificarla así, de destruir, ¿no?, las instituciones que brindan seguridad y protección social pues a los trabajadores tanto del sector público y privado, policía, fuerzas armadas. ¿Cuántas asociaciones de servidores en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas hay
en el país. Porque es importante que justamente dado este dictamen de la Corte y que señala que sea la Asamblea Legislativa en los próximos 3 meses la que dicte una nueva norma, importante que, como usted señala, que participe y hagan escuchar pues sus propuestas respecto de cómo debe ser la nueva norma. Bueno, asociaciones prácticamente con personería jurídica, habemos un aproximado de 70, ¿no? En todo caso, pues, yo soy el presidente de la Asociación de Militares en Servicio Pasivo, AMESPA, ¿sí? Y pertenezco a una federación que tiene 6 asociaciones. Esa federación tiene una representación también, pues, con el apoyo de las asociaciones que prácticamente estamos siempre atentos para que no se vulneren nuestros derechos, ¿sí? Y damos la vida también para que nuestra federación de una u otra forma siempre se mantenga en la lucha de los intereses. Pero ahora no solamente hablemos de los militares, ¿no? Porque realmente la seguridad social es un problema de la nación, y como problema de la nación también nosotros queremos impulsar, o al menos a título personal lo puedo decir, queremos impulsar equidad. Porque no puede ser que, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así mismo como el ministro de Defensa presenta una terna, y sabemos que es puesto político, asimismo, acá en el IES ocurre algo parecido, ¿no? El presidente de la República designa al director general, ¿sí? Pero muchas veces ni siquiera tienen constituido el directorio, porque tienen a veces, o al menos yo tuve una conversación con el señor Llanes, que es vocal del IES, y era el único del directorio en funciones, porque ni siquiera se había llamado a elecciones. Entonces, son cosas que realmente en beneficio de los jubilados de nuestra patria, que ya dieron todo, porque ellos ya lo dieron todo, al igual que el soldado, ¿sí? Para el engrandecimiento de nuestra nación, deben ser atendidos. Pero vamos a hacer una sugerencia, tal vez me esté escuchando el señor Llanes, ¿no? ¿Por qué los jubilados del IES no se agrupan y forman asociaciones? Porque tenemos jubilados más de 500.000, de acuerdo a las últimas cifras que revisé. Hay más de 500.000. Se pueden hacer varias asociaciones y se pueden hacer de allí, por cada 5, por cada 6, por cada 10 asociaciones, una federación, y esa federación 5 federaciones pueden conformar una confederación nacional para que ellos sean como confederación de primer nivel, sean los portavoces pues en la asamblea en el momento que se dan estas nefastas reformas que perjudican a la seguridad social, para que los gobiernos de turno no les vuelvan a meter la mano al dinero de los afiliados y pensionistas de nuestra patria. ¿Qué han hecho ellos además de estar gobernando? El trabajador es que lo sostiene. Del descuento personal de su pensión o de su sueldo es de donde se comienza a financiar. Y es allí donde miran todos. Es allí donde están los políticos mirando. Bueno, aquí está el dinero. La última reforma que se quiso hacer en la ley, porque hablamos ya de una forma del Código Financiero, se quería nombrar como instituciones públicas al IES, al ISPA y al ISPO. Ponerla bajo la tutela del Ministerio de Finanzas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Esos son dineros de los trabajadores, de los pensionistas, y nosotros tenemos que estar ahí en su legítima defensa, porque ese es el porvenir de nuestra familia, de nuestros hijos, porque dejamos de percibir nuestros sueldos, porque en ese momento no nos requeríamos atención médica, no, solamente aportábamos, pero aportábamos porque sabíamos que después de 25, 30 o 35 años íbamos a necesitar pues asistencia. Y esa es la seguridad social de la que estamos hablando. Claro, ese es el patrimonio común, económico, social, construido por los trabajadores en la práctica y trabajadoras, tanto el sector público, privado, Fuerzas Armadas, policía, que el Estado en definitiva debe garantizar, ¿no?, su sostenibilidad, su manejo transparente, eficiente financieramente, de rendimientos e inversiones, y que no pase lo que ha acontecido con el caso de la Policía Nacional, justamente por ese tipo de estructura donde un poco más de 500 millones de dólares, pues nadie da respuesta. Ahora, gracias a la Fiscalía de Estados Unidos, podemos decir que
se ha apresado a 2 de los culpables, que acá en el país también hay 2 ex generales de la policía que están con orden de prisión domiciliaria. Pero bueno, avanza, pero el asunto es que eso no debe acontecer. Esa es la situación, o sea que los trabajadores y trabajadoras deberíamos tener la garantía que al término de nuestra vida productiva, laboral, 30, 35 años, 40, pudiéramos saber que vamos a contar con una pensión digna, y quienes administran eso son primero designados por los propios afiliados, por los pensionistas, y además rindan cuenta, porque este es el otro problema, que estos institutos a quienes rinden cuenta. ¿Ah? O sea, los administradores pues salen y se cambian de acuerdo a cada gobierno de turno, como usted bien ha señalado, Alfredo, perdón, Salomón Llerena, ¿no? Y nadie da cuenta. Entonces me parece que el principio de la Contraloría Social como que es un desafío constitucional y legal interrato para estos institutos. Como para terminar. Yo creo que tanto pensionistas de Fuerzas Armadas y afiliados del IES, me refiero a los afiliados que en este momento se encuentran activos, no a las personas jubiladas, deben defender su patrimonio. Porque ustedes están trabajando por su futuro y por el futuro de sus familias. El mismo llamado hago de atención para los señores de Fuerzas Armadas, a los militares en servicio activo. Si bien es cierto que la Constitución dice que son obedientes y no deliberantes, sus aportes son individuales y sus aportes son para el futuro de su familia. Entonces, ahí no cabe el término de que no son deliberantes, porque de su sueldo es donde le están descontando. Y el mismo mensaje para la gente de la Policía Nacional y Quemasco, que son en mayoría, unirnos en un solo bloque a nuestros trabajadores de la seguridad social. Es obligatorio. Cuando tú eres contratado, tienen 15 días el patrono, 15 días tiene para depositar los aportes que ya fueron descontados de tu sueldo. Pero muchas veces eso no ocurre. Tenemos que estar despiertos, porque el fin de algunos gobiernos, no voy a nombrarlos a todos, de algunos gobiernos, es utilizar los recursos que tienen estas instituciones, pero muchas veces ni siquiera es para hacer obra social, ni siquiera es para reinvertirlos en el afiliado, sino para contratación de obras con sobreprecio, para contratación de compra de medicamentos con sobreprecio. Y esa es la historia que tenemos ahorita. Así. Estuvo con nosotros el señor Salomón Llerena, pensionista jubilado del IFA, sobre la problemática justamente que conoce el país de la urgencia de una nueva ley que regule la seguridad social tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, por dictamen de la Corte Constitucional. De inmediato va un video de entrevistas al licenciado Hilario Beltrán, presidente de la UNE de la provincia del Guayas, respecto de la nueva ley orgánica de educación intercultural. Educadores, agradece a ustedes por este momento que nos brindan para poder explicar lo que hemos logrado el día de ayer. Efectivamente, la Unión Nacional de Educadores toda la vida ha venido luchando por los beneficios de los estudiantes y de la educación en general. En ese aspecto, la reforma a la ley de educación tiene varios ámbitos. Es de gran beneficio para los maestros, para los padres de familia y los estudiantes. En el caso de los estudiantes y padres de familia, a través de la reforma a la ley, se obliga al Estado que tiene que entregar el Internet gratuito. Se obliga al Estado que debe también entregar todos los implementos telemáticos y tecnológicos que todavía son necesarios para la educación virtual, porque realmente aún no estamos preparados para empezar las clases presenciales, porque todavía la pandemia se mantiene. Recién van a empezar la situación de vacunación, en la cual la Unión Nacional de Educadores exige que sean vacunados todos los niños, niñas, adolescentes que se educan en los establecimientos educativos, sean estos particulares, sean fideicomisionales o sean municipales o fiscales. Y también asimismo los 220.000 maestros que trabajamos en ella. Por esas razones, nosotros mantenemos de que las reformas son de beneficio, porque también asimismo se plantea que reintegren a más de 10.000 maestros que fueron separados de su puesto de trabajo. Uno
de ellos, o un gran grupo de ellos, fueron separados en el 30 de abril, en plena pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Dejándolos sin trabajo y sin comida y sin alimentación para sus hogares. Y luego el segundo grupo. Estamos en frente a frente, un diálogo con la ciudadanía, como ustedes pueden escuchar, fueron las declaraciones del presidente de la UNE del Guaya, don Hilario Beltrán, refiriéndose a la nueva ley de educación intercultural que fue aprobada por la Asamblea y donde han ganado muchos beneficios los maestros ecuatorianos. Me parece que es importante, justamente responde a un gran anhelo del magisterio fiscal del país, tanto de primaria, secundaria, en términos, primero que se reconozca la escala salarial, ¿no? A partir de casi 2 salarios van a ganar los maestros como base, ¿no? Los aspectos de mejor seguridad y de protección para los estudiantes en los establecimientos educativos, para que no vuelva a pasar lo que aconteció, ¿no? Con niños abusados en el gobierno anterior y que se lo mantuvo oculto, y indudablemente, además, con los aspectos también de las normas de bioseguridad que hoy requiere la educación y los establecimientos educativos. Entonces, se vuelve a la educación intercultural, claro, ¿no? Educación bilingüe, sí, en términos en el sector rural, vuelven las escuelas unidocentes. En definitiva, me parece que es importante los cambios y son productos justamente de toda la lucha de los maestros fiscales encabezados por la Unión Nacional de Educadores. Hay que reconocerlo, hay que enfatizarlo, que esa organización ha estado al frente de ¿qué? De defensa de la educación, de un presupuesto, ¿no? Para la misma, y además de equipamiento tecnológico digital como corresponde a una educación de exigencias post-pandémicas, podríamos decir, internet, dispositivos para conexión, correcto, para el estudiante. Entonces, eso indudablemente es un gran triunfo de la Unión Nacional de Educadores. Ahora, lo que sí es preocupante es que este visto bueno también lo tiene que poner el primer mandatario del país, Lenín Moreno, antes que se vaya. Esperemos que lo haga de una forma favorable para los maestros ecuatorianos, porque es necesario solucionar el problema intercultural que ya anteriormente se daba y que había menos inconvenientes. Usted sabe que, por ejemplo, con la cuestión de las clases virtuales en el sector campesinado, casi no se han podido tranquilamente oír las clases como se hacía anteriormente, en una forma regular. No, las clases ahorita son irregulares. Muchos estudiantes que han salido de estos estudios se sienten defraudados porque dicen que no han aprendido como cuando ellos iban a la escuela o al colegio, ir aprendiendo las enseñanzas que daba el maestro. ¿Por qué? Porque habían fallas garrafales a nivel del internet. Decíamos en ocasiones pasadas que habían personas, estudiantes, que tenían que subirse a un árbol para poder coger el internet. Imagínese usted qué situación. Y todavía dice la ministra de Educación, por ahí, que ya es necesario volver a las clases presenciales. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado de volver a clases presenciales. Todavía la vacuna no está en forma general en todo el Ecuador. Entonces, los niños o los jóvenes pueden pasar momentos difíciles, porque ya vemos, por ejemplo, los niños se ponen a jugar con las famosas cubrebocas. Como niños se ponen a sacárselas, no se cuidan y es un problema. Y por el otro lado, los jóvenes a veces se la sacan porque piensan que no son ellos, son inmunes a este virus.
Pues sí, en realidad, para terminar como comentario último, esta pandemia ha desvelado un conjunto de falencias en el sistema educativo, económico, político del país, y en particular la cuestión educativa pública, que sabemos que todos los estudios dicen que hay un año perdido en términos de enseñanza, de aprendizaje para los alumnos, producto de que no había una política pública que incentive lo que debió haberse hecho hace años: tecnología, innovación, equipamiento para los centros educativos con dispositivos móviles, y los desafíos quedan ahí para el próximo gobierno, en términos que hoy se plantea que puede haber educación presencial, semipresencial o ambas combinadas como respuesta a esto que nos deja la pandemia. Por lo tanto, se requiere una política pública de inversión en el sistema educativo nacional a todos los niveles, ¿no? Estuvimos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hasta el día de mañana, si Dios quiere.